Y listos. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a refrescar un poquito nuestro conocimiento sobre creación de familias con un ejercicio muy rápido que me va a ayudar también a pulir los temas de iluminación. Entonces voy a generar un nuevo proyecto, cancelar, nuevo proyecto, y voy a utilizar mi plantilla default metric de siempre, la métrica por defecto, porque lo único que yo quiero hacer acá para nuestros temas de renderizado va a ser un espacio eh, básico, es decir, solo un par de puertas, ventanas y muros para poder ver un poquito cómo funciona la iluminación al interior del proyecto. Entonces, para estos efectos yo voy a configurar unidades, metros, dos decimales, área no voy a colocar. Este lo vamos a utilizar la próxima clase para sacar nuestros cuadros de áreas, nuestros cuadros de cantidades. Eh, y pues como les decía, voy a generar un espacio muy genérico. Entonces voy a crear unos muros conectados de piso 1 a piso 2 que van a ser simplemente muros básicos. Entonces voy a crear aquí unas cuantas entradas de iluminación. Eh, y este va a ser todo el interior de mi proyecto. Voy a crear una placa y esa placa pues la voy a copiar y pegar en el nivel superior para que me sirva de techo. Editar, vincular muros y digamos que para rematar simplemente voy a generar aquí una camarita al interior de mi espacio a ver esto cómo está funcionando. Más por acá. Esto se ve bastante bien. Ok, muro ciego. Listo. Eso es todo lo que necesito. Voy a colocar también un par de muros cortina, porque eso es precisamente el ejercicio con el que voy a arrancar. Uh, y vamos a crearlo por acá por fuera. En este caso, les recuerdo, revisen su clase de muros cortina. Voy a crear aquí un curtain wall básico. Y simplemente editar, duplicar, renombrar. Esto se va a llamar fachada, no sé, local. Vamos a decir que esto que estoy creando es un local comercial. Y voy a partir esa grilla o esa modulación de fachada en 60 por 120. Mejor en 120 por 60. Listo. Mm, Empecemos entonces con el ejercicio de creación de familias. Lo primero que voy a hacer es crear un doble vidrio
Y como ustedes recordarán, el muro cortina es una categoría familia tipo. Categoría, muro, familia, muro cortina, tipo. Este muro se llama fachada local. Y ahí se los está diciendo en pantalla. Categoría walls, familia curtain wall, tipo fachada local. Y el panel también es una familia. Categoría curtain panel, familia, panel de sistema, tipo glazed. Uh, y pues igual todo esto ya lo vimos. Les recuerdo que ustedes pueden llegar, editar, duplicar, cambiar el material y todo ese tipo de cosas que están específicamente grabados en la clase de muros cortina. Pero entonces, sabiendo que esto es una familia, ustedes se dan cuenta que acá me sale un botón que dice editar en sitio. Eso significa que estas familias son perfectamente editables. Los paneles de muro cortina son familias externas, familias cargables en formato RFA. Entonces yo podría decirle File New Family, archivo nueva familia, y desde acá buscar algo que diga muro cortina. Entonces voy a lista y ustedes se dan cuenta que aquí hay dos que se llaman muro cortina. Uno es basado en patrón, esto no lo vamos a ver porque esto es creación de familias y es, perdón, creación de masas, y este es el que nosotros necesitamos. Se llama Metric Curtain Panel, o bueno, Metric Curtain Wall Panel, panel métrico para muro cortina. Vamos a decirle abrir. Y aquí nos damos cuenta que ya está medio parametrizado. Es decir, en el componente genérico nosotros creamos una línea de centro, ya existía, y una línea de centro frente atrás y una línea de centro izquierda derecha ya existía. Y nosotros empezamos a crear todos estos paneles, perdón, todos estos planos de referencia y los empezamos a parametrizar. Aquí yo me doy cuenta de una cosa bastante curiosa y es que ya existe un plano de izquierda, ya existe un plano de derecha y ya existe un plano superior. Entonces esto es fantástico porque nosotros no tenemos que ponernos a hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que yo voy a hacer acá es muy sencillo. Recuerden que en algún momento les había dicho que tenemos que pensar esta familia. Entonces le voy a decir, bueno, vamos a dibujarla. Ah, lo que yo voy a hacer simplemente es un vidrio por fuera. Voy a hacer un vidrio por dentro. Entonces solo con este matacho ya nos estamos dando cuenta que yo debería hacer un plano de referencia por acá, que yo debería hacer un plano de referencia por acá y estos mismos planos al otro lado. Entonces voy a generar un plano de referencia acá y voy a generar un plano de referencia acá. Um, Necesito, por otro lado, ustedes dirán si el punto de origen es el centro o si los dos planos los quieren si los dos vidrios los quieren al interior o al exterior. En mi caso, el punto de origen va a ser el centro. Este es el punto de origen. Entonces yo quiero que si aumento la distancia, si aumento el espesor de la cámara, es decir, si digo que entre vidrio y vidrio hay 10 centímetros o 30 centímetros, el centro se mantenga quieto y los vidrios se separen simétricamente. Entonces seguramente yo voy a parametrizar aquí una cosa que se llama ancho de la cámara o ancho del espacio, y voy a parametrizar aquí también el espesor de los vidrios. Entonces ya vemos que estoy creando parámetro 1 espesor de vidrio, parámetro 2 espesor vidrio, parámetro 3 ancho. ¿Necesito parametrizar el ancho total? No. ¿Por qué? Porque el ancho total no va a ser más que una resultante entre el espesor de los vidrios y el espesor de la cámara. ¿Necesito parametrizar este ancho? No.
¿Por qué? Porque el panel de muro cortina es una familia que se adapta a la división de grilla que ustedes configuraron en su proyecto, que ustedes configuraron acá. Es decir, si yo hubiese colocado, y ustedes se dan cuenta, 2 metros o 5 metros de panel, pues este vidrio crece. Yo no tengo por qué entrar vidrio por vidrio y cambiar las dimensiones. Entonces, lo único que nosotros vamos a parametrizar es esto y ya. Si quieren, también pueden parametrizar los materiales. Ya vimos como una pequeña introducción a parámetros asociativos. Entonces voy a generar esos planos. Voy a crear plano de referencia aquí adentro. O bueno, aquí afuera y otros por acá. Voy a generar de una vez mis extrusiones. Estas las voy a crear por separado. Es decir, aquí afuera voy a crear uno, dos, tres, cuatro candados. Chulito. Y aquí adentro voy a crear otra. ah, para que las líneas se van más gruesas. File. Uno, dos, tres y cuatro candados. Y la razón por la que hago dos extrusiones diferentes, sabiendo que las podemos hacer dentro de una sola, es porque quiero que este tenga un material y este tenga otro diferente. Si fuera una sola extrusión, pues ustedes saben que queda un solo material. Y por último, me voy a ir a la vista lateral, en la vista left, y voy a amarrar, bien sea arrastrando, clic, o bien sea con el comando de alinear. Alinear a esta cosa, esta otra, candado. Ya está. Esto es todo el panel que voy a crear. Ahora parametricemos. Entonces, ya sabemos que acá y acá voy a colocar un parámetro que se llama espesor de vidrio. Y acá voy a colocar un parámetro que se llame ancho de la cámara. Y como les decía, por acá, entre estos tres objetos, yo quiero que crezca simétricamente, entonces tendré que generar un parámetro de EQ, de equidad. Entonces, empecemos. Selecciono esto, crear nuevo parámetro. Este se va a llamar espesor cámara, parámetro tipo. Y estos dos van a ser el mismo parámetro que se llama espesor vidrio. Ok, ya quedó. Uh, el ejercicio lo pueden hacer ustedes tan complejo como quieren. En este caso hasta acá lo podría hacer y ya funciona. Lo único que yo voy a hacer es coger este vidrio interior y decirle que el material es vidrio. Y este también, por defecto, es vidrio. Pero lo voy a parametrizar para poder cambiarlo. Entonces, cuadrado de parámetros asociativos, crear un nuevo parámetro, vidrio, o bueno, más bien, color vidrio. Este lo voy a dejar como parámetro de instancia. Ya verán por qué. O bueno, de una vez. Porque yo quiero poder seleccionar varios paneles y decirle que cada uno es de un color diferente. Hasta acá, nada nuevo. Todo esto ya lo vimos en la sesión sobre componentes paramétricos. Hagamos algo nuevo. Parametrizar círculos. Voy a generar aquí los soportes. Voy a colocar unos planos de referencia. 1, 2, 3 y 4.
y los voy a parametrizar aquí abajo, aquí arriba. Esto me define la altura de este y de este plano. Y voy a parametrizarlos también, perdón, a la derecha y a la izquierda. Y a todas esas cotas les voy a colocar el mismo parámetro que se va a llamar distancia de soporte, con parámetro de tipo. Y eso me va a permitir que si yo crezco esta distancia, pues crezca en todos los 4 puntos. Es decir, que no tenga yo que meter el parámetro, que tenga que meter esa dimensión una por una, sino pues que lo haga en automático. Y por último, recuerden ustedes que yo les había dicho unas reglas, y es que ustedes nunca van a parametrizar un objeto en modo sketch, siempre van a dibujar planos de referencia y después lo parametrizan. La primera excepción es el manejo de círculos. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un círculo. Todo esto lo voy a generar dentro de una sola extrusión. Noten ustedes la precisión con la que estoy haciendo esto. Y voy a trazar una cota al interior de cada círculo. En este caso, para hacerlo, simplemente cojo la cota temporal y con este iconito que aparece abajo de crear una cota permanente, pues ya con eso queda dibujada. Y todas esas cotas, esas 4 cotas, esos 4 objetos, esas 4 dimensiones, las voy a convertir en un parámetro que se llama radio del soporte. Finalizo y ya está. Entonces, noten esto tan curioso. Aquí yo no puse ningún candadito, pero como el punto de origen de esos círculos era la intersección de los planos de referencia, si yo muevo los planos de referencia, se va a mover la posición del círculo, lo cual es fantástico. Oh, ¿qué me falta? Asignarle profundidad. Entonces voy a colocar aquí otros planos de referencia, uno por fuera y uno por dentro, a los cuales yo voy a amarrar esta extrusión. Candado por un lado, candado por el otro. Y le voy a decir que estos soportes siempre sobresalgan 1 centímetro del exterior. Entonces, para eso, ya saben, cotas. Y voy a generar un parámetro de restricción. ¿Cómo lo creo? Toco el objeto que voy a mover, en la cota marco la dimensión, en este caso es 8 milímetros o 1 centímetro, lo que ustedes quieran. Selecciono la cota y le pongo candado. Vamos a líneas delgadas y ustedes se dan cuenta que ahí sobresale un poquito. Obviamente esto está sobredimensionado, entonces digamos que no vamos a poder apreciar la geometría en todo su esplendor. Vamos a irnos aquí al 3D. Esto se ve horrible. Entonces vamos a cuadrar las dimensiones. Voy a entrar aquí al cuadro de Family Types y voy a decir, primero, el espesor del vidrio quiero que sean 12 milímetros. El espesor de la cámara, es decir, el espacio entre vidrio y vidrio, quiero que sean 12 centímetros nomás. Aplicar. Pues, o sea, muchísimo mejor, mucho más proporcionado. La distancia entre el soporte y el borde del vidrio, por ejemplo, quiero que sea 1.5 veces el espesor. Entonces, aplicar. Si el espesor es de 12 centímetros, es
esta distancia va a ser de 18. Está bien. Si el espesor es de solo 10 centímetros, esta distancia va a ser de 15. Está perfecto. Y ustedes ven que ahí se está modificando. Entonces yo podría dejar este soporte en todo el centro, en toda la esquina, simplemente diciendo que uh, la distancia del soporte es 0. Aplicar. O dejémoslo como estaba. Espesor de la cámara 120, distancia de soporte igual al espesor por 1.5. Aplicar. ¿Ve? Se cerró mi programa de... Eh, en este caso, pues lo único que me faltaría es afectar el radio. Y para eso voy a decir que el radio del soporte, por ejemplo, es igual a la cuarta parte del espesor. Entonces voy a decir que radio de soporte es igual a espesor dividido 4. Aplicar y aceptar. Le voy a dar control Z un par de veces. Cometí un pequeño error. Afortunadamente lo pudimos ver en pantalla. Y es que como yo coloqué esta distancia en 0, este soporte quedó en la esquina. Y en ese momento ese círculo se amarró justo ahí, justo en la esquina. Entonces voy a devolverme hasta acá. Y vamos a volver a cuadrar esto. Entonces radio de soporte es igual al espesor sobre 4. Aplicar. Listo, terminamos nuestro panel. Lo voy a guardar con el nombre. Botémoslo en el escritorio. Panel doble. Y carguémoslo al proyecto. Entonces esa es la primera tarea. ¿Qué vamos a hacer aquí en el proyecto? Simplemente como ya tenemos el nuevo muro cortina, la nueva categoría de familia tipo que se llama fachada local, noten que aquí lo único que voy a hacer es entrar al botón que dice Edit Type, editar tipo, y donde habla de tipo, perdón, corta en panel, panel que vamos a utilizar, simplemente voy a seleccionar el panel doble. Aplicar, aceptar y ahí está mi objeto. Entonces aquí tengo mi distancia de 12 centímetros más 1 centímetro más 1 centímetro son 14 centímetros más 8 milímetros más 8 milímetros. Ahí vemos que esto está funcionando. Creo que voy a cambiar la fórmula porque estoy viendo que esos soportes están demasiado gruesos, demasiado grandes. Entonces sobre 6. Cargar en proyecto y sobreescribir. Entonces ya hicimos una doble fachada, bastante interesante, bastante curiosa. Noten que esto es bastante útil porque si yo llego a recortar mi muro cortina, pues ustedes se dan cuenta lo que les estaba diciendo, él automáticamente se ajusta al ancho que vaya a tener el panel, el ancho o a la altura. Y esto también es bastante curioso. Voy a posicionarlo, no sé, por acá, mover.
desde el centro hasta acá. Copiar. Hasta acá. Y aquí copiámoslo también un par de veces. Copiar, múltiple. Uno y dos. Listo. Voy a decir que eso es todo mi proyecto con toda su fachada. Recuerden que en algún punto les dije que el objetivo de este panel era que yo pudiera cambiar el material. Entonces voy a seleccionar un solo panel y para hacerlo más fácil, aquí abajo en las gafitas de temporar o aislar objetos, perdón, aislar o la opción de ocultar elementos temporalmente, le voy a decir que los aísle, que aísle la categoría. ¿Qué seleccioné? Aislar categoría. Entonces ahí solamente estoy viendo los paneles, no estoy viendo las grillas, no estoy viendo nada. Todo lo que seleccione son puros paneles, lo cual es bastante útil. Y eso me permitiría a mí, por ejemplo, seleccionar aquí unos cuantos paneles aleatorios. Y cambiarles material. Entonces yo creo que ya con esto es suficiente. Como yo coloqué el vidrio como parámetro de instancia, aquí está, parámetro color vidrio, entonces yo simplemente voy a entrar a mi selector de material y selecciono el nuevo ítem que vaya a necesitar. En este caso vamos a decir duplicar vidrio rojo. Voy a entrar a apariencia. Recuerden los tips que vimos en la clase de materiales. Este asset está compartido con otros dos vidrios, entonces lo voy a duplicar para que no me modifique los otros. Le voy a decir que este vidrio es color personalizado rojo. Aplicar, aceptar y reset, resetear vista temporal. Entonces ahí tenemos un muy bonito local. Este es el ejercicio 1. Vámonos aquí a vista 3D y vamos a darle realista. Perfecto. Ok, rematemos entonces. Vamos a realizar ahora otra familia. ¿Desea guardar cambios? No. Y voy a guardar mi proyecto como iluminación. Y panel de muro cortina. Vamos a hacer otra familia de iluminación.
Voy a decirle File New Family, archivo nueva familia. Noten que lo único que estoy haciendo es practicar un poquito lo que ya hemos visto. Lo único raro que vimos fue lo de la parametrización de estos soportes, de esos circulitos, pero el resto es lo mismo. Y aquí voy a utilizar las familias de iluminación. Ustedes la reconocen porque aquí en la vista pequeña, en la vista, en las miniaturas, todas tienen un circulito amarillo. Entonces la hace más fácil de buscar que leer los nombres. Más fácil de encontrar. Voy a trazar una lámpara de muro, que son las que más problemas suelen poner, las que están basadas en planos de referencia. Y ahí tengo objeto de iluminación métrico basado en muro. Entonces ahí veo en el preview mi circulito amarillo, le voy a decir Open. Y listo, eso es todo. Tengo yo en planta un muro, que es un muro genérico, y pues realmente aquí me aparece como una categoría familia tipo para que yo pueda ver, para que yo pueda comprobar que mi lámpara funciona, que mi objeto de iluminación funciona. Aquí ya nos damos cuenta de que a pesar de que no hemos hecho nada, no funciona. ¿Por qué? Porque si yo coloco esta lámpara en un muro de 15 centímetros, me queda perfecta. Pero si yo coloco esta lámpara en un muro de 30 centímetros, ya no sirve porque aquí estamos viendo que la luz, ese círculo amarillo es la fuente lumínica, que la luz está embebida dentro del muro. Entonces esta lámpara no va a botar iluminación. Entonces aquí les dejo a ustedes ya las herramientas que supuestamente dominan. Voy a generar un plano de referencia alineado a la cara del muro, candado. Y voy a trazar un parámetro que se llama distancia de la fuente de luz. ¿Eso para qué sirve? Para que cuando yo cambie el espesor del muro, control Z, cambie la fuente de luz. Um, si yo quisiera que este parámetro estuviera siempre quieto, siempre estático, lo pueden bloquear. Siempre va a quedar de la misma dimensión. Entonces aquí hago la variación a 20, a 30, y ustedes se dan cuenta que efectivamente el bombillo, o no sé por qué lo estoy llamando bombillo, pero la fuente de luz siempre va a quedar a la misma distancia. Entonces ya vemos que mi objeto de iluminación funciona. En este punto es donde viene el segundo aspecto de la tarea, y es diseñar su lamparita. Lo pueden diseñar con cualquiera de las herramientas de generar geometrías que ya hemos visto anteriormente. Entonces para estos efectos yo voy a hacer algo muy sencillo, es decir, no voy a perder mucho tiempo con la creación de esta entidad. Entonces voy a seleccionar mi plano de referencia que se llama cara de muro y le voy a poner nombre, cara del muro. Un aspecto que ustedes se habrán dado cuenta a estas alturas es que yo utilizo mucho el guión bajo. Yo no utilizo los espacios porque creo que ustedes ya se habrán dado cuenta cuando utilizan internet que si colocan un espacio en la barra de navegación, coloquemos acá, no sé, objeto de iluminación, enter, él a esos espacios, según el navegador que utilicen, le asigna un icono. Es decir, él no entiende los espacios. Dependiendo del navegador le puede colocar un más o le puede colocar un porcentaje 20 porcentaje o le puede colocar un guión o cualquier otro objeto.
Eso mismo puede llegar a ocurrir con Revit y con los parámetros que él maneja. Y si él, por ejemplo, me llegase a reemplazar este espacio por un más, lo que significa es que él va a buscar un parámetro que se llama distancia y le va a buscar un parámetro que se llama FL. Entonces me va a generar error porque no existe ningún parámetro que se llama distancia ni uno que se llama FL. Entonces yo no utilizo los espacios. Tampoco utilizo el guión. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de pronto él busca un parámetro que se llama distancia y le va a restar otro que se llama FL y no existe ni el parámetro distancia ni el FL. Entonces yo usualmente todo, nombres de archivos, eh, nombres de parámetros, nombres de materiales, nombres de todos los objetos, no utilizo espacios sino siempre utilizo guión bajo. Entonces ahí les dejo ese como tip, como buenas prácticas, como una costumbre que me gustaría que ustedes adquirieran con los objetos. Um, Placement. Esta lámpara por defecto tiene una altura y esa altura es 1,80, que es la fuente del bombillo. Entonces esto lo podrían hacer ustedes en 3D o lo podrían hacer en planta, en alzado, como quieran. Diseñen su lámpara, diseñen su bombillo. Yo voy a hacer aquí muy rápido un ejercicio y es simplemente voy a crear este, que nunca lo utilizo, un sweep blend. Voy a dibujar sobre la cara del muro. Mm, Voy a crear un arco como, como guía y voy a primero dibujar el path, dibujar el recorrido justo encima de ese arco. Esto es totalmente innecesario, pude haber simplemente dibujado el arco acá. Chulito. El perfil 1 va a ser un pequeño rectángulo y el perfil 2 va a ser otro rectángulo un poco más grande. Finish y finish. Ahí tengo ya la geometría de mi lámpara. Jueguen con el diseño de sus lámparas, jueguen con las geometrías, jueguen con todos los objetos que ustedes consideren necesario, pero específicamente jueguen con los materiales. Ustedes saben que los materiales son totalmente susceptibles en temas de iluminación, entonces pues si yo coloco un material opaco no va a botar luz por en ese sentido, si yo coloco un material brillante seguramente sí lo va a hacer. Entonces esto se va a llamar lámpara y la voy a poner en mi proyecto. Si ustedes se dan cuenta, aquí como estoy en 3D, yo lo puedo colocar en una altura o en otra altura. Si ustedes colocan ese componente de iluminación en planta, componente, lo más probable es que ustedes primero no la vean, pero no la ven es porque la elevación por defecto es 1,80 m. Y ustedes ya saben de nuestra clase de estructuras que el rango de vista me dice que una planta es un corte hecho a 1,20 de altura. Entonces, si yo corto a 2 metros de altura, seguramente ahí ya podemos ver los objetos.
Entonces voy a crear similar. Voy a crear otra lamparita por acá, otra por acá, um, una acá. Y yo creo que con eso es más que suficiente para entender. Aquí en 3D incluso ustedes pueden jugar con las elevaciones o eso también lo pueden hacer con los parámetros de instancia. Entonces ustedes pueden venir acá y escribir la altura real que tiene esto. Listo, ahí está, curioso. Um, si ustedes sacan un render, lo primero que tienen que saber es que todo lo que ustedes hagan en Revit está hecho para que termine metido en un plano. Entonces, si yo creo una hoja nueva, un rótulo nuevo, y arrastro esa vista 3D, esa vista 3D tiene unas dimensiones en papel. Entonces, ¿a qué corresponden esas dimensiones en papel? Cuando ustedes tocan el borde, este recuadro de borde, se darán cuenta que ahí dice size crop, tamaño de recorte. Entonces él me está diciendo, en papel esta imagen tiene 25 centímetros por 11 centímetros. Son muy buen tamaño. Si ustedes quisieran que fuera más grande o más pequeño, van a bloquear la proporción, porque aquí ustedes ya se gastaron muchísimo tiempo cuadrando la perspectiva que ustedes quieren, y le dicen quiero que la altura sea de exactamente 180 milímetros y él automáticamente me va a cambiar el ancho, entonces me va a agrandar el tamaño que tiene esta imagen en papel. Si yo no le hubiera dicho mantener proporciones y simplemente le digo de nuevo que la altura es de 120 milímetros, él lo que va a hacer es deformarme la perspectiva. Entonces vale la pena tener cierta cautela con las modificaciones que ustedes vayan a hacer. Pongámoslo 130. Listo, esa imagen se ve bien. Segundo aspecto a tener en cuenta. ¿Qué resolución exactamente necesito yo para imprimir esta imagen en ese tamaño? Entonces aquí hay un aspecto donde quedan muchos renderistas y es que empiezan a cobrar por el tamaño en píxeles. No, esta imagen debería tener más o menos 200 por, o qué sé yo, 980 por 1900 píxeles, o lo que ustedes quieran. O pues pregunta para ustedes, ¿qué resolución necesito yo? Ustedes seguramente compran un teléfono o una cámara basada en cuántos megapíxeles tiene sin saber realmente qué resolución necesitan. En este caso, como les dije, para que esto se imprima en papel a este tamaño, yo puedo, y esto también me sirve, por ejemplo, para negociar el precio de un render, simplemente ir a la tetera, que es el icono de render que tienen todos los programas, que también está aquí en View Render. Y aquí me está diciendo, en calidad borrador, esto no tiene nada que ver. La resolución de salida que usted tiene en la pantalla es esta, 720 píxeles por 2200 píxeles. Obviamente, si yo le hago zoom, esos números van a cambiar. ¿Por qué? Porque es resolución de pantalla. Si por otro lado yo le digo que resolución de impresión, tengan presente que él maneja por defecto cuatro resoluciones. 75 dots per inch, puntos por pulgada, DPI o PPP, según el idioma que manejen, es una resolución perfecta para proyectar en pantalla.
Es decir, si voy a montar una página web o una presentación en PowerPoint, lo puedo sacar con esta resolución. Si voy a imprimir en papel opaco, 150 es bastante buena. Si voy a imprimir en papel fotográfico brillante, 300 es lo que yo necesito. Tengan en cuenta un pequeño factor y es que cuando yo voy a manejar un papel, borremos esto, cuando yo voy a manejar un papel opaco, las impresoras botan gotas. Esas gotas tienen un tamaño que se llama picolitros. Entonces, cuando esta gota cae al papel y el papel es opaco, la gota llega acá y el papel la absorbe. Entonces tengo una mancha de tinta de este tamaño. Pero cuando tengo un papel brillante y esa gota cae, la gota simplemente queda reposando ahí. Por eso es que en los papeles brillantes ustedes tienen que esperar a que la tinta se seque. Entonces, para que yo tenga aquí en papel opaco una cobertura total de superficie, es decir, acá y acá, pues tengo que colocar una gota a esta distancia, una gota a esta distancia, que serían 150 puntos por pulgada. En papel brillante, para tener una cobertura de superficie completa, necesito el doble de gotas precisamente porque esta distancia se reduce a la mitad. Entonces, acá para imprimir en papel opaco, 150 puntos por pulgada, en papel brillante 300. Si ustedes van a imprimir sus entregas en papel fotográfico, en papel, qué sé yo, alguna opalina, algún calcio, no, calcio no, en un propalcote, seguramente van a necesitar 300. Si la van a imprimir en un propalmate o en algún otro papel tipo Kimberly o papel opaco, 150. Y 600 ya es para cuando ustedes vayan a imprimir el libro con sus memorias y sus proyectos, pues 600 es una impresión de resolución fotográfica. Esto funciona bastante bien. Otro aspecto a tener en cuenta. Si yo tengo esta imagen en 150 puntos, vamos a imprimirla, vamos a decir que es esto. Cada uno de estos es un píxel. Si yo le digo que son a 300 puntos, es decir, que la distancia se disminuye, significa que tengo muchos más píxeles. Significa que por cada imagen que yo tengo, no tengo ya un solo píxel, sino tengo 4. ¿Eso qué traduce? Eso se traduce en que cuando yo tengo una imagen de 400 milímetros en 75 píxeles necesito 1000, pero en 150 necesito 2000 y acá también esta distancia se está duplicando. Es decir, acá necesito X cantidad de píxeles, pero cuando duplico el tamaño para arriba, no solo se duplica para arriba, sino se duplica también lateralmente. Entonces tengo 4 veces la imagen. Aquí tengo 4 veces más píxeles. Eso significa que mi tiempo de renderizado no se va a duplicar, sino va a aumentar en 4 veces. El peso de la imagen no se va a duplicar, sino va a aumentar en 4 veces. Uh, Voy a colocar a calidad media, pues obviamente entre más calidad, más calidad. Y si yo saco el render, por defecto, este está manejando un esquema que se llama sol exterior. A esto ustedes lo notan cuando le toman una foto a alguien que está al lado de una ventana. Uh, el exterior se ve bien, pero el interior se ve totalmente oscuro. Entonces ustedes cancelan. Entonces ustedes tocan la cara del personaje y
lente de su cámara o su teléfono enfoca el interior, es decir, enfoca la cara del personaje, y eso en lo que genera es que el interior de mi espacio se ve perfecto y el exterior de mi espacio se ve brillante, se ve quemado. Cancelar. Vamos a hacer otro render. Entonces, interior o exterior funcionan exactamente igual. Mi recomendación es utilicen siempre exterior. Si lo quieren convertir en un render interior, lo único que hacemos es cambiar la exposición. Stop. Ok, esperamos un par de segundos. Si se dan cuenta, nosotros acá colocamos nuestras imágenes, nuestras lamparitas, pero no están botando luz. Voy a cambiar la exposición. Voy a cambiar el valor de 14 a 8 o a 9. Es decir, voy a bajar esta línea para que sea más brillante. Y ahí convertí el render exterior en render interior. Entonces esta imagen va quedando bastante bien. Vale la pena decir que entre mayor sea la calidad, pues más tiempo se va a demorar, porque cada vez que él sube este porcentaje, aquí lo que les está diciendo es 5 niveles, él está pasando una capa de render, llamémoslo así, y después está renderizando otra vez con mayor precisión y después otra vez con mayor precisión hasta que se completa la imagen. El render en calidad media pues solamente hizo una o dos pasadas y pues ustedes se dieron cuenta que la imagen era relativamente sencilla. Voy a stop, cancelemos esto. Para que mi render no tome tiempo, tanto tiempo, voy a recortarlo directamente desde acá. Y me voy a enfocar en este pedacito. Los dos settings, interior y exterior, se dan cuenta que tengo solo el sol. Tengo otro setting que se llama sol más luces artificiales. Entonces acá la iluminación que bota no solo sería del exterior, no solo saldría quemado acá y acá, sino ustedes sutilmente alcanzan a ver la luz que arroja el bombillito. Esperamos a que salga y cambiamos la exposición. O en el caso de muchos render nocturnos, solamente se utiliza la iluminación de los bombillitos. Ajustar exposición, colocámosla en 9. Ok, y ahí tengo este valor. Entonces, para rematar este tema, lo único que quiero mencionar es que esa iluminación que ustedes vieron es totalmente plana, no es real, no, digamos que es una luz genérica. Ustedes notan que muchos de los aspectos que le dan realismo a las imágenes, pues es el espectro de iluminación, el bombillo que realmente se va a utilizar. Y esto ustedes lo pueden hacer simplemente cogiendo un bombillo que les guste y revisan la referencia seguido de la palabra IES o simplemente la marca Philips
IES, o simplemente ustedes buscan IES en internet, luz IES. Luz IES equivale a la luz fotométrica, al Photometric Web File. Ustedes pueden meterse a cualquier página, a cualquiera, y descargar un archivo en formato IES. No pesan nada y casi todos son gratis. Y precisamente lo que corresponde es esto, a la malla fotométrica. Es una malla donde me muestra el espectro, donde me muestra la iluminación, donde me muestra cuáles son los puntos claros y los puntos oscuros. Y pues seguramente esto es lo que ustedes pueden incorporar. Entonces, por ejemplo, aquí dice archivos IS, descárguelos acá. Vamos a descargarlo, a ver qué sale. Es la primera vez que me meto a esta página. Usualmente todos los IS vienen acompañados de un preview. Iniciar descarga. Abrir. Y botamos esto en el escritorio. Afortunadamente estoy viendo unos JPG. Revit por defecto tiene sus propios IES, sus propias mallas fotométricas, pero no las recomiendo. No las recomiendo porque tienen nombres como 1X5EW y pues a mí eso no me dice nada, yo no sé qué referencia es esa, pero casi todos los IS que ustedes encuentran por internet tendrán sus archivos JPG que les mostrará qué tipo de iluminación arroja. Entonces ahí ustedes ven cosas bastante curiosas. Y seguramente... no sé qué es esto. Mejor no lo abramos. Entonces, nada, ahí ustedes tienen sus respectivos archivos. Seguramente en estas páginas la que yo siempre utilizo es alguna otra referencia, no recuerdo cuál. Pero bueno. Lo que yo voy a hacer dentro de mi familia de bombillo, dentro de mi familia de iluminación, tengo 4 minutos para terminar esto, es coger la luz, coger el bombillo y cambiar la fuente, cambiar la definición. Yo puedo decirle que no es un círculo, es decir, una luz tipo punto, sino una línea o una luz por superficie o un círculo, la voy a dejar como punto. Le puedo decir que bote luz para todo lado, una luz omnidireccional, semiesfera, spot, o la última, la que necesitamos, malla fotométrica. Con eso el círculo cambia, el círculo desaparece, y lo que implica es que yo aquí en las propiedades, en Family Types, tengo unos parámetros que son pérdida de iluminación, color y malla fotométrica. Yo creo que más bien dejo hasta acá por ahora.